estuvo publicitando la parte de el webinar relacionado a Python aplicado a la oceanografía. Eh, Como parte de la ponencia, el día de hoy nos está, eh, eh, o bueno, es parte de esta ponencia el docente Miguel Diego Gómez Sánchez. Él es un oceanólogo bueno, él es de México, actualmente radica en Colombia. Y bueno, él cuenta con una maestría en oceanografía costera, tiene una amplia experiencia en modelación numérica y procesamiento de datos metaoceánicos, utilizando herramientas como MATLAB y Python, justamente lo que se va a tratar el día de hoy. Ha trabajado en proyectos relacionados con la modelación costera, el procesamiento de datos oceanográficos y el análisis de productos de satélite en instituciones como CISEC, el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Además, ha sido parte o docente de diversos cursos oceanográficos. Yo también fui parte de un alumno de Miguel. eh, y también es autor de publicaciones científicas. Ha sido reconocido por su trabajo en congresos internacionales y su enfoque está optimizado en la metodología del estudio de procesamiento de datos oceanográficos. Para mí es un gusto darle la bienvenida, Miguel, y te doy el pase para que puedas explicarnos de lo que va a tratar hoy día este webinar titulado Python aplicado a la oceanografía, tal cual como se ve en la pantalla. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias, buenas noches para todos. Gracias por esa bienvenida. Inicialmente hablaremos sobre la agenda, en la cual habrá un poco brevemente sobre mi trayectoria académica y laboral. Luego pasaremos a hablar sobre la historia de Python. Python en la oceanografía, que en este webinar se divide en la parte de oceanografía operacional o numérica, oceanografía satelital y las aplicaciones como ejemplos que se pueden dar utilizando este programa. Entonces, brevemente, les voy a hablar sobre mi trayectoria académica y laboral. Yo soy oceanólogo, como bien lo decía el colega Franz, estudié en la Universidad Autónoma de Baja California y posterior a ello hice una maestría en oceanografía costera. Luego realicé una pasantía con el doctor Jan Linero Cueto de la Universidad de Magdalena y en el 2019 empecé a trabajar con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe hasta el 2023. Luego me regresé a mi país y empecé a trabajar con el Instituto Politécnico Nacional en la unidad Chicata, en Tamaulipas, Altamira, y terminé trabajando para una de las consultorías más grandes de México, que es ISEC. Actualmente me encuentro nuevamente en mi segunda casa, que es el Centro de Investigaciones que les acabo de mencionar acá en Colombia. Y durante esta cronología que les acabo de platicar, he trabajado con modelación numérica, he trabajado con oceanografía, bueno, con datos de satélite, pero no nada más es la parte de uno con el otro, sino en la combinación, tanto en la validación como en el desarrollo de prácticamente mi fuerte y mi área de interés es optimizar metodologías para estudiar procesos de mesoescala, como son los remolinos o los frentes oceánicos en diferentes regiones de América. Entonces, bueno, desde hace como 2 años, 3 años he trabajado o he empezado a hacer esa implementación del uso de algoritmos del Machine Learning y el Deep Learning utilizando salidas de modelos o incluso imágenes satelitales para poder complementar esta parte de la oceanografía que a veces no resulta tan sencilla, ¿no? Hablando desde la temporalidad que nos da un modelo, pues se pueden utilizar este tipo de herramientas. Ahora, hablándoles un poco sobre la historia de Python, Python es un lenguaje de programación, digamos que de acceso libre, el cual integra módulos o sistemas para poder obtener tareas de forma eficaz. Entonces, fue desarrollado por el ingeniero Guido van Rossum. Es un holandés que lo generó este programa, grandísimo programa, en 1991, y a partir de ahí ha tenido una evolución y un crecimiento exponencial debido a que tiene diferentes módulos, tanto la parte de ciencia de datos como la parte de machine learning, como la parte de la física, incluso hasta la parte de medicina, ¿no? Entonces, no nada más se queda, digamos, que en una frontera de tipo de investigación, sino se va ampliando la robótica y día con día, pues se van implementando diferentes módulos, que es como trabaja. Ahora bien,
Esto para nosotros es bastante importante decir que es gratis, sin embargo, pues para muchas fundaciones no lo es, entonces hay que tener bien claro esa parte, ¿no? Ahora, dentro de esas actualizaciones que Python va ejerciendo, va manejando con el tiempo, se van, digamos que desarrollando diferentes interfaces en los cuales puede trabajar entre el usuario con Python. Y uno de ellos es la interfaz gráfica conocida como Anaconda Navigator. También existe otra que se conoce como Mamba, entonces se pueden definir como son interfaces gráficas en los cuales tú puedes instalarles tus ambientes de trabajo y el editor con el que tú así lo desees o con el que te sientas más cómodo. Entonces, para que exista un vínculo o un link, sí, por así llamarlo en términos coloquiales, el usuario con Python se puede utilizar una interfaz como es Anaconda. Luego, existen gestores o existe un gestor que hace parte de Anaconda que se llama Conda. Entonces, prácticamente la ventaja de utilizar Anaconda Navigator y utilizar Conda es que nosotros podemos generar ambientes de trabajo, lo cual nos da una ventaja con respecto a otros lenguajes o semilenguajes de programación. Por ejemplo, en este diagrama que nosotros estamos observando, tenemos que Python es administrado por Conda, que es lo que les acabo de mencionar, y a partir de Conda nosotros podemos realizar nuestros ambientes de trabajo. Por ejemplo, el ambiente 1 tiene una combinación de paqueterías de las ciencias de datos que es NumPy, SciPy y Pandas. Entonces, se combinan ellas de tal forma que solamente trabajen en ese ambiente de trabajo. ¿Sí? En el ambiente 2 está hecho en este ejemplo para hacer procesamiento de imágenes o detección de bordes, por ejemplo, OpenCV, que es un tipo de paquetería o de módulo que te permite poder extraer contornos o trabajar con las características de la imagen, que es otro mundo totalmente. Entonces, para que no caigan en conflicto este tipo de paqueterías por actualizaciones o demás, sí, o algún otros temas, se recomienda trabajar con ambientes. Entonces, siempre que ustedes vayan a utilizar Python, se les recomienda que por favor usen ambientes, lo cual, digamos que si Franz decide trabajar con un ambiente, por ejemplo, del ambiente 3, tiene TensorFlow, que es dada para inteligencia artificial, entonces Franz me puede pasar ese ambiente con esas paqueterías y entonces yo lo puedo instalar y puedo trabajar y entonces no voy a tener un problema de que es que no me corre, es que no coinciden y otras cosas, ¿no? Ahora, para nosotros poder instalar este tipo de paqueterías con el gestor Conda, pueden utilizar el Conda install siempre, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es que para poder utilizar o para poder trabajar en Python, generen sus ambientes de trabajo porque eso es indispensable para tener un orden. Entonces, si lo vemos de esta forma, nosotros podemos generar diferentes carpetas, por así llamarlos, en donde puedo yo estar trabajando ahí y luego salirme de esa carpeta, entrar a otra y trabajar otro tema. Entonces, es sumamente amigable y es eficaz, como bien lo lo mencioné hace 2 transparencias. Ahora, existen diferentes IDEs o diferentes interfaces, lo cual viene desde la parte visual hasta la parte, digamos que, sí, con cuál te sientes más cómodo. Por ejemplo, si vienes de un lenguaje de programación como MATLAB, seguramente trabajar con Spider, el cual tiene un editor, tiene una terminal y tiene un explorador de variables, te va a hacer sentir más cómodo, pues porque tú puedes asociar a eso a MATLAB y digamos que la sintaxis, si bien no son similar, pero tienes esa administración. Entonces, esto que ustedes están viendo en pantalla son editores o IDEs, el cual tenemos, por ejemplo, aquí Spider, en este que están viendo con el mouse, este es Spider. Del lado derecho tienen la opción de trabajar con Jupyter Notebook, que trabajan con cuadernos, notebooks. Tienen 2 tipos de celda, la celda Markdown o la celda de código. Y si ustedes así lo prefieren, pueden trabajar también con PyCharm. Sin embargo, PyCharm tiene una versión completa que es de paga. Entonces, en términos generales, ustedes pueden utilizar cualquier editor siempre y cuando ustedes se sientan cómodos. Y el lado derecho, este que están viendo aquí, donde estoy señalando con mi mouse, es Visual Studio Code. Entonces, también pueden ustedes programar desde ahí y extraer el ambiente y pues estar en el mismo entorno, ¿ok? Como bien lo menciono y bien lo ven,
tiene diferentes formas de poder hacer la comunicación entre el usuario, es decir, nosotros, y Python, ¿no? El tabú que existe o que nos han enseñado, sobre todo los que somos de los 90s, es que las pantallas negras tienden a ser un poco difíciles debido a la sintaxis que se trabaja. Sin embargo, hoy en día, con este tipo de editores y con este tipo de lenguaje de programación que trabaja con módulos, como lo es Python, eso ha quedado de lado. Entonces, digamos que ir quitando ese tabú de la parte de que las pantallas negras no son amigables, eso no es cierto y ustedes lo pueden ver con los 3 ejemplos que le acabo de mostrar aquí en cuanto a tanto Spider, PyCharm y Visual Studio. Ahora, entrando un poco sobre Python en la sonografía, yo puse estas 4 imágenes en donde podemos observar algunas aplicaciones de manera introductoria en donde tenemos la parte de la temperatura superficial del mundo dada por imágenes satelitales, datos de reanálisis. Tenemos la batimetría que necesitamos las personas que hacemos modelación numérica y pues las salidas de algún modelo, por ejemplo, como HiCom, ¿no? Entonces, lo que ahorita les mencionaba, podemos hacer una combinación entre datos satelitales con datos de modelos numéricos para poder hacer, no sé, por ejemplo, una validación, obtener algunos parámetros que por sí solo el sensor no nos da. ¿Ok? Entonces, yo les dije que en Python en la oceanografía se dividía 2. Entonces, el primero que vamos a hablar es de la oceanografía operacional o oceanografía numérica. ¿A qué les suena cuando hablamos de oceanografía operacional o numérica? Bueno, a los modelos numéricos que muchos de nosotros estamos relacionados y trabajamos en las salidas de corrientes, las salidas de oleaje, las salidas de viento, las salidas de trayectorias de partículas. ¿Ok? Entonces, para los que vamos a trabajar como modelación numérica o los que trabajamos como modelación numérica, lo primero que necesitamos hablando de la parte oceánica es datos, ¿no? ¿De dónde? ¿Quién van a forzar nuestro modelo? Entonces, hablándoles de vientos, hablándoles de corrientes, hablando de marea o hablando de batimetrías, como lo mencionaba anteriormente. Pero, ¿cuántos de nosotros, y esto se los digo en forma de pregunta, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado que queremos extraer datos y nos toca de forma manual? Al menos yo en la licenciatura o en el pregrado así lo hice. Entonces, la programación nos ayuda a que tú le des un clic y él lo haga solo, ¿no? Evidentemente, esto nos toma tiempo y saber sobre todo cuál es el problema que tenemos. Si ustedes escriben cuál es el problema que tienen, van a poder llevarlo mediante la sintaxis de, en este caso, Python. Entonces, nosotros, hablando un poco, otra vez regresando a la obtención de datos, este es un caso este es un ejemplo de Copérnicus para descargar datos de ERA 5, datos de viento, en el ejemplo. Entonces, él nos da diferentes opciones de descarga, por ejemplo, con Open o con un subset de NetCDF y las otras dos que no las recuerdo, no las tengo claras porque yo trabajo con estas dos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de imágenes como la que tienen aquí, de la variable, pues podemos desarrollar o podemos darle clic con clic y descargar los datos de nuestra conveniencia. Sin embargo, cuando tenemos datos digamos que de portales amigables en donde nos dan estas opciones de clic con clic, puede ser un poco amigable, pero a la vez se vuelve un poco largo, ¿no? Porque hay que descargar, si son datos horarios, pues bueno, pero si son datos cada 3 horas, entonces imagínense descargar una serie de tiempo de 30 años hablándoles de viento, en donde pues esto se vuelve pues un poco complejo, ¿no? Cuando bien nos va, tenemos las famosas APIs, que es una parte, una cajita de programación en los cuales nos dice, mira, esta API funciona para tal programa y puedes ejecutarlo con esta configuración. Entonces vas, copias la API, que en este caso él no la genera y pues nosotros lo montamos en nuestro editor de Python y corre a la perfección. Bueno, esto pasa cuando son los escenarios bonitos, pero ¿qué pasa cuando esos escenarios no son tan bonitos? Entonces, existe una herramienta muy fuerte que a mí me gusta mucho, se llama el Web Scraping. Es una herramienta de programación en la cual nos permite navegar o extraer datos de ciertos portales permitidos automáticamente. Entonces, hablándoles de los datos metoceánicos metoceánicos, tenemos la parte de Copérnicus, la parte del modelo HiCom en estos portales que yo les puse, o el ERDAP, que también tiene un conjunto de datos y en este caso es de la temperatura superficial del mar. Entonces, cuando no tenemos una API y no podemos hacer esa descarga automatizada, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, utilizar diferentes módulos para la descarga de datos y uno de ellos
es Selenium. Selenium es una de las paqueterías más fuertes para hacer esa descarga, ¿no? Porque nos permite interactuar con el portal o con la página de internet sin necesidad de ir y nosotros darle clic. Pero no nada más está Selenium, también está, y es una de mis favoritas, Beautiful Soup. Entonces, Beautiful Soup es otra paquetería que te permite hacer esta descarga automatizada combinándola con otra que se llama Request. Entonces, cuando tú generas ese link, puedes utilizar otro módulo como wget, que es una herramienta de la programación para la descarga. Entonces, dependiendo del portal y dependiendo del tipo de dato que yo tenga en la nube, es la paquetería que voy a utilizar. Pero estas paqueterías como tal que yo les acabo de mencionar son bastante fuertes y no nada más se utilizan en la parte de datos oceanográficos, sino también se utilizan en la parte de ciencias de datos. ¿Ok? De repente, un día los animales decidieron hacer una gran fiesta. Por favor, pueden poner el mute. Entonces, ya que hablamos de esta parte de descarga, miren, por ejemplo, en la pantalla negra que tengo abajo, pues es un ejemplo de la descarga automatizada que se generó en el código, ¿no? Ahora, este es otro ejemplo del GEPCO o de GEPCO, que son datos de batimetría del 2019, en donde tenemos este portal en donde nosotros podemos extraer la región de interés, ¿no? Pero este es un caso, otro, vuelvo a lo mismo, un caso bonito. Pero imagínense que ustedes tienen un portal en donde tienen que descargar datos, por ejemplo, de ni siquiera un portal, también un servidor, ¿no? Porque también ocurre los que hemos trabajado en servidores con salidas de otros modelos o de otros compañeros de X producto, entonces se puede automatizar esta descarga, ¿no? Ahora, en el ejemplo que yo les estoy dando aquí del portal de GEPCO de extracción de la batimetría, bueno, del relieve, podemos observar que igual tú le tienes que dar clic con clic. Pero imagínense que, como a mí me pasó, que yo tenía que hacer la descarga automatizada de un portal, entonces inicialmente lo hice con Perl, utilizando curl, que son otros lenguajes, pero hasta hace 5 años sabía que, o me enteré que con Python se podía hacer, ¿no? Entonces dije, lo voy a hacer con Selenium y no pasa nada, ¿no? O sea, siempre y cuando te registres, metas tus credenciales bien y obviamente leas los avisos de privacidad, puedes hacer este tipo de procesamiento. Entonces, hasta ahorita hemos hablado en la parte del webinar, de la parte de descarga automatizada utilizando web scraping, que es sumamente interesante y útil. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, digamos que nos formamos un escenario ahorita, el día de ahorita, estamos en un escenario, vamos a montar un tipo de modelación X y para ello necesitamos datos de forzamientos como lo son viento, de una región del planeta que sean, que ustedes quieran. Necesitamos esos datos, entonces podemos descargarlos utilizando estas paqueterías que les acabo de mencionar. ¿Y qué pasa cuando ya tenemos estos datos? Bueno, les cuento mi experiencia. Anteriormente yo trabajaba con otro programa en donde tenías que hacer muchos forms para poder obtener, para empezar el recorte, ¿no? La lectura de datos, el recorte y luego guardarlas, bueno, el procesamiento, porque hay que acomodarlos para ciertos programas, hay que darles un tipo de estructura, modelos numéricos, perdón, y luego hay que guardar la salida. Entonces, estamos hablando de 4 procesos, ¿no? En estos 4 procesos, su código utilizando algún otro programa que no voy a mencionar, que ustedes saben cuál es, esto puede generarse un poco largo, ¿no? Puedes ser un programador muy bueno o lo que sea, y al fin y al cabo las capacidades del programa no te van a dejar hacer este tipo de interacción. Entonces, aquí yo les presento otro tipo, les pongo un ejemplo en donde tenemos imágenes del Golfo de México, donde simulamos que tenemos N imágenes o N matrices o N imágenes, entonces necesitamos hacer por ejemplo, algún promedio o alguna climatología o algún promedio anual, ¿no? Entonces, utilizando una paquetería muy bonita que se llama XArray, ustedes pueden hacer estas combinaciones sin necesidad de for, ¿no? No, ¿sabes qué, Miguel? Que necesito extraer estos puntos. Bueno, se puede, no necesariamente tienes que ir y hacer ese conjunto de fors que para empezar en la programación no son tan recomendados, pero que todos terminamos usando, ¿no? Entonces, esto puede ser una ventaja, utilizar Python mediante este tipo de módulos que yo les acabo de mencionar para el procesamiento. Entonces, esto, digamos que en el escenario que les acabo de marcar es para cómo voy a guardar mis datos cuando tengo miles de archivos, ¿no? Entonces, hablándoles un poquito de XArray,
en la parte de oceanografía, no necesariamente tiene que ser un archivo de, por ejemplo, en el caso o en el escenario bonito, a veces nos encontramos que son 5, 50 megas, pero ¿qué pasa cuando tienes las salidas de algún modelo y esto se convierte tedioso? Bueno, pues entonces entra la parte del procesamiento de datos utilizando este tipo de metodologías. Ahora, con este promedio que se generó anteriormente, entre promedio, entre forzamientos para nuestro modelo y entre las salidas para nuestro promedio anual, se pueden generar este tipo de gráficas, ¿no? Entonces, sin necesidad de que eso se vuelva, o que si no tenemos, cuando somos estudiantes, generalmente no tenemos un recurso computacional bastante amplio, ¿no? Entonces, eso nos puede generar un problema, pues, para nuestra tesis o para generar alguna colaboración de un artículo. Entonces, esto que yo les estoy mencionando es que aparte de la descarga y el procesamiento con XRI, ustedes pueden generar con Matplotlib gráficas como estas, ¿ok? Esto es hablando un poco de la parte de forzamientos y modelación numérica. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos extraer datos como de la serie de conjunto que yo les mencionaba anteriormente, hace 2 transparencias? Bueno, podemos observar en esta gráfica la magnitud del viento en función del tiempo, que son prácticamente 25 años que se hizo la extracción de 2 puntos, y lo hicimos o esto se realizó sin necesidad de muchos ciclos, ¿no? Es sumamente rápido. Ahora, con la ayuda de la tecnología de hoy en día, de DeepSeek o ChatGPT, esto puede ser una maravilla si lo sabes usar. Si no, hay que tener cuidado porque no todo lo que nos dice, eso no es cierto, ¿no? En el caso del lado derecho es también una rosa esta me parece que es una rosa de viento, perdón, pero también agregué una de oleaje, en donde pues podemos ver la dirección y la intensidad de la variable que de acuerdo estemos usando. A lo que voy es que si bien las gráficas, esto no está centrado en una gráfica súper bonita, pues son gráficas súper bonitas porque hay gente que le gustan súper pros, pero estas son gráficas que están en una resolución con 1000 dpi y pues ustedes pueden, digamos que, manipular esa resolución, ¿no? Y pues esta gráfica fue hecha entre la descarga, el procesamiento, la extracción y la salida, como en un código como de unas 20, 25 líneas, agregando estos procesos que yo les acabo de mencionar, ¿no? ¿Por qué les estoy diciendo lo de las líneas? Bueno, porque Python nos permite optimizar código. Entonces, si antes en un programa te llevaba la lectura y hay que cargar la variable y eso, esto aquí lo puedes hacer muy, muy fácil por el tipo de dato que maneja, ¿ok? Pero no nada más es la parte hasta aquí les he platicado sobre algunas salidas y algún preprocesamiento para modelos numéricos. Python también tiene la ventaja que a los que les gusta o los que están interesados en trabajar con, por ejemplo, derrame de partículas de X sustancia en una cierta región del mundo, bueno, pues pueden acoplarlo a partir de las corrientes o a partir de los coeficientes de la sustancia o a partir de los vientos. Entonces, existe un modelo que es gratis, que utiliza la NOAA, bueno, gratis para nosotros, que se llama NOM, pero tiene un módulo que se llama PyNOM. Entonces, ustedes pueden acoplar estos escenarios mediante Python y NOM o WebNOM es que NOM generalmente tenía una interfaz, luego evolucionó a WebNOM y actualmente trabaja con PyNOM. Entonces, esa es otra ventaja, digamos, que si ustedes quieren realizar simulaciones o modelaciones de derrame de partículas, ¿no? Esto es por un lado. Entonces, haciendo un resumen de la oceanografía numérica o hablando de la parte cómo ayuda Python al tener los datos de tanto descarga como de preprocesamiento, de ejecución, que eso es otro caso, pues, hablando del modelo que ustedes quieran, y luego cómo se pueden ver esas salidas, como los ejemplos que les di. Pues bueno, esto hasta ahorita pues es increíble porque cuando les digo increíble, no pude poner el ejemplo, pero créanme que los que han trabajado con extracciones de datos o que van a acomodar o van a acoplar algunos datos para su modelo numérico, pues esto se puede llevar mucho tiempo y con esto ya no. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizar paralelizaciones. Entonces, si van a hacer una descarga de datos, pueden paralelizar el código de tal forma que puedan ustedes ganar tiempo. Y es sumamente sencillo si saben cuál es el problema, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco de la oceanografía satelital, ¿no? De la oceanografía satelital les puse esta gráfica en donde podemos ver que es relativamente nuevo, alrededor
alrededor de 1975. En los 70 se lanzó el primer sensor para medir productos o colores del océano y hubo, de acuerdo a esta gráfica, una ventana de tiempo en donde no realizaron mediciones. De 1995 hasta la actualidad fue donde empieza esa carrera, digamos que por llamarlo carrera coloquialmente, entre los sensores de Estados Unidos o entre los satélites de Estados Unidos, Japón, India y pues el resto de Europa, ¿no? Entonces, la importancia también de saber el procesamiento de datos es que de estos portales o de algunos portales que les acabo de mencionar, es que nos lleve un poco a la parte de qué podemos nosotros hacer con estos datos. Y este es un ejemplo que yo les puse de los sensores durante el tiempo de COVID, ¿no? Esto se hizo durante el tiempo de COVID. Entonces, gracias a este tipo de tecnología, nosotros pudimos estar comunicados, pero aún mejor de estar comunicados los que trabajábamos con modelos numéricos, pudimos extraer estos datos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bastante visual en donde podemos observar cómo impacta la oceanografía satelital cómo impacta los satélites en la oceanografía y pues pueden hacer parte de utilizando Python o algún otro lenguaje. Entonces, aquí son unos ejemplos, la mayoría de gráficas que están aquí yo las hice. Aquí hay unos ejemplos en donde podemos observar de su lado derecho una imagen de nivel de procesamiento L2 de la clorofila satelital para el Golfo de California, y pues se hizo el procesamiento. En Python también pueden generar este procesamiento. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que tiene Python y por qué les puse esto? Bueno, porque existen programas como ArcGIS o algún GIS en que tú puedes programar con Python, ¿no? Eso hablando de la oceanografía satelital. Pero algo que a mí me gustó mucho y me parece un poco bizarro, este es un producto que sacamos con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe en Cartagena, en donde eran era un ejemplo, ¿no? Una salida ahí de posibles zonas de pesca. Entonces, para no poner el dato puntual, nosotros codificamos el pez y lo agregamos. Entonces, nada de esto fue manual, sino lo hicimos, ¿no? Entonces, ni editamos ni nada, solamente fue meramente por código. Ahora, no nada más podemos quedarnos con eso, sino también podemos trabajar con la parte de la temperatura superficial. Yo les había mencionado que también he trabajado con frentes, ¿no? Con frentes oceánicos en diferentes regiones y pues bueno, esta es una representación de un GIF del cambio del 1 de enero del 2025, creo que son 5 días, de la temperatura superficial. Entonces, podemos generar este tipo de animaciones mediante la descarga, el procesamiento y las salidas como estas, ¿no? Que es algo bastante importante y que es muy útil para una presentación o para alguna exposición. Ahora, esto es hablándoles, pero ¿qué aplicaciones se han dado o hemos dado? Miren, yo les quiero mostrar aquí un ejemplo en donde tenemos la capa de mezcla que se obtuvo para el Caribe colombiano. Entonces, eso es un algoritmo que programé en Python de Cara. Cara es un investigador, Cara y colaboradores en el 2002, 2003 me parece, sacan un algoritmo para hacer publican un algoritmo para calcular la capa de mezcla y después el doctor Montoya lo valida en la parte del Caribe colombiano y pues bueno, fue como una aplicación que hicimos, estaba la publicación, lo programamos y salió ese producto, ¿no? Entonces, otra aplicación que se tiene, como pueden observar, es la parte del estudio de los escalones termalinos. Son estructuras que se generan en la columna de agua, los cuales se caracterizan por tener una capa mixta superior e inferior, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí tenemos, por ejemplo, es un diagramita, ¿no? Que yo generé. Esto es un escalón termalino, no sé de qué regiones de América estén, pero generalmente se dan en el Atlántico Norte e incluso en Chile se han reportado. Entonces, estas ecuaciones y esta estructura fueron aplicadas a Python de una forma óptima. Me di a la tarea, digamos que me contrataron, entonces el doctor me pasó la metodología, yo le hice un ajuste, lo hice en MATLAB, lo hice en Python, mismo procedimiento, y pues obviamente en Python fue más rápido. O sea, el doctor dijo, ¿sabes qué? Me quedo con el de Python porque MATLAB tarda más, ¿no? Un ejemplo. Esto nos da estos son unos datos que utilicé me parece que de la publicación de Rollo y Van der Bock en el 2020, entonces 2020 y 2022 respectivamente. Entonces son escalones que se presentan en la columna de agua hasta 900 metros y miren cómo se forma esa estructura. El del lado derecho es el algoritmo que desarrolló Rollo y Van der Bock y el del lado izquierdo fue el que nosotros hicimos, entonces, o el que yo hice, ¿no? Fue algo similar
con condiciones diferentes, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo de una aplicación. Ahora, no nada más está eso, sino también si ustedes quieren trabajar con el procesamiento de imágenes, llámese de modelos numéricos como Croco, si quieren trabajar la temperatura de Croco, por ejemplo, y quieren detectar frentes porque resulta que la resolución que les está dando la imagen no es la mejor, bueno, pues pueden aplicar la OpenCV, que es una paquetería para hacer gradientes y utilizar algunos métodos, por ejemplo, el de Cani, para hacer este tipo de detecciones de frentes. Entonces, en la parte del panel de arriba de las dos imágenes, es un algoritmo que desarrollé con unos investigadores tanto de México como de Colombia para detectar estos frentes, y en la parte derecha es Cani con no me acuerdo qué umbral, pero pues bueno, prácticamente son ejemplos de diferentes aplicaciones. Evidentemente también quise mostrarles diferentes gráficas, ¿ok? Otra cosa es súper importante, yo sé que aquí hay mucha gente que está interesada en la modelación numérica, pero esto no hay que dejarlo pasar. Existe una paquetería súper bonita que se llama COSAT. El que esté interesado nos puede escribir y se la pasamos, que es para hacer la parte de analizar la línea de costa en el tiempo utilizando imágenes de Sentinel y de Landsat, de datos históricos, y que les hace la corrección de marea. Entonces, ustedes pueden tener y definir diferentes perfiles sin necesidad de ir a la región para estudiarlos mediante este tipo de tecnología, y pues pueden obtener estos perfiles como los que están viendo, ¿no? Y pues eso nos lleva a pues, diferentes tipos de aplicaciones, como son estos con correcciones de marea, validaciones, gráficas y demás, ¿no? Entonces, estos son unos ejemplos. Ahora, aparte de los ejemplos, y para hacerles esta parte de invitación, que fue una mezcolanza de muchas metodologías y de muchos temas, tanto de modelación numérica como de oceanografía o de satélites, y prácticamente fueron esas, quiero mostrarles lo siguiente. Entonces, en términos generales, el curso que nosotros vamos a dictar está preparado de la siguiente manera. Lo primero que vamos a ver es la preparación del entorno de trabajo offline. Cuando hablamos de un entorno de trabajo offline, es que es un entorno en nuestra computadora, porque también existen los online como Google Colab, ¿no? Entonces, unos tienen sus ventajas, trabajas en los servidores de Google, otros tienen sus desventajas que se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, vamos a aprender a preparar el entorno de trabajo de manera offline mediante Anaconda. Entonces, para eso hay que trabajar con Anaconda, entonces hay que ver cómo se instala, vamos a ver qué es ese tipo de gestor, lo podemos hacer desde la parte gráfica, pero el curso está centrado en que ustedes puedan hacerlo desde el CMD, ¿no? Luego viene la generación de ambientes, como se los platicaba en el diagrama de flujo, súper importante y súper organizado, que ustedes tengan su ambiente. Luego viene la instalación de Jupyter Notebook, vamos a instalarlo, es una línea, pero hay que ver sobre cómo trabaja Jupyter Notebook. Ya les había hablado que es un cuaderno que trabaja con celdas de Markdown y trabaja con celdas de código, ¿no? Luego vamos a ver los datos o los modelos básicos en geociencias como NumPy, Pandas, XRI, que me encanta, Beautiful Soup y Matplotlib para la parte de gráficas. Entonces, fíjense, cómo si para nosotros preparar algún escenario X de algún modelo numérico, o llámese Swan, llámese Croco, llámese Pynom, llámese ROM, llámese Nemo, el que ustedes quieran, necesitan forzamientos, ¿no? Entonces, para esos forzamientos necesitamos hacer un preprocesamiento, necesitamos descargar esos datos. Bueno, aquí entra la parte del Beautiful Soup, del Selenium, del wget, del request, ¿ya? Entonces, eso se llama web scraping, ¿no? Luego, pues esa es la parte de módulos básicos que está más abajo. Luego, hablamos un poco de la sintaxis, operadores relacionales, aritméticos, relativamente un ejemplo de cada uno de ellos, porque es indispensable que conozcamos la sintaxis y saber cuáles son las palabras reservadas en Python y cuáles no, que es súper importante conocer la nomenclatura por colores y demás. Luego vamos a hacer una parte de la introducción de ciencia de datos, que vamos a hacer procesamiento de datos de boyas utilizando NumPy. Entonces, en los cursos que yo me he encontrado de programación es que te enseñan cómo se usa NumPy, pero te dan un ejemplo con un array de inventado, ¿no? No, nosotros aquí vamos a trabajar con datos de boyas. Luego vamos a hacer procesamientos de datos metoceánicos con DataFrame. DataFrame es una opción de trabajo que te da Pandas, que es súper fuerte, ¿no? Súper fuerte, casi como XRI. Un poquito menos, ¿no? Luego de utilizar el procesamiento de datos metoceánicos con DataFrame, que pueden ser de CTDs o de algún otro
alguna otra entrada, vamos a ver trabajar datos de viento, que en este caso era 5, ¿no? Utilizando NetCDF4 para el procesamiento de datos de NetCDF, que digamos que son los datos, vamos a ver que es un NetCDF, evidentemente, pero son, digamos que es la salida estandarizada de algunas, como la Unión Europea, bueno, la ESA, la Agencia Espacial Europea o la NOAA, ¿no? Entonces, estos datos, o sea, enseñamos esto, pues porque es el dato más común que se utiliza en este tipo de ciencias oceanográficas, ¿no? Entonces, sin embargo, existen dos formas, el NetCDF y el XArray. Entonces, la intención de que lo veamos con NetCDF es para que vean el potencial de utilizar XArray. Ahora, luego vamos, eso es por la parte de introducción de datos oceanográficos. Viene la parte de principios básicos de oceanografía numérica, que es la de obtención de datos mediante web scraping para la descarga con Beautiful Soup y wget, que en los portales que les había platicado. El procesamiento de datos era 5, si bien hay veces que los datos vienen, hay que hacerle algunas correcciones, porque, por ejemplo, si te dicen que tienes un viento, no sé, de 1000 metros sobre segundo, pues eso está erróneo. Entonces hay que ver este tipo de preprocesamiento, del cual hacemos mención ahí. Luego, procesamiento de datos de ERA con XArray, procesamiento de corrientes de HiCom con XArray, descarga y lectura, lo cual es bastante importante. Y lo mismo, de dónde los descargamos, cómo se descargan, cómo se procesan y cómo nos pueden servir. Por ejemplo, hablándoles de si quieren hacer, yo no lo vamos a hacer, pero los estoy incitando si quieren trabajar con algún modelo de derrames, ¿no? Procesamiento de datos con oleaje, súper importante. También vamos a trabajar con datos de oleaje. Vamos a hacer la parte de descarga y de lectura, mismo preprocesamiento y la salida de ahí, ¿no? Y luego vamos a ver el postprocesamiento de estos datos, ¿no? Tipos de interpolación, rosas de viento y oleaje, diagramas de Taylor, series de tiempo, como se las mencionaba o les enseñaba un ejemplo, tipos de correlación y climatologías. Entonces, como anuncio publicitario, ya no vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para hacer esa climatología o para hacer esa rosa de viento de extracción. No, con estos módulos o paqueterías vamos a poder resumir eso de tal forma que nuestro código quede óptimo. Entonces, rápido les voy a decir, miren, por ejemplo, un doctor de la Universidad de Miami, que es un muy amigo mío, yo le dije que me había comprado una computadora con ciertas especificaciones, ¿no? Él trabaja con R y yo trabajo con Python y siempre hemos tenido esa rivalidad. Entonces me dijo como, ¿sabes qué? Le dije el tipo de computadora que tenía y me dijo, déjate de, y se los voy a decir con todo el respeto, ya no hay que hacer códigos chorizo, ¿no? Como de descarga y demás. Dejémonos de esos códigos chorizo, optimicémoslo y pues nos van a salir muy bonitos los resultados. Luego, después de esto, vamos a hacer la introducción a la representación gráfica en oceanografía, como son mapas regionales con Cartopy, que es súper fuerte, igual que Basemap, gráfico de barras y de pie con Matplotlib, que Matplotlib también es súper fuerte para la parte de programación de generación de gráficas, perdón, diagramas de Hofmüller, cuando ustedes quieran realizar algún transecto de alguna modelación o de lo que quieran, pueden obtenerlo, ¿no? Hablando de estos datos. Y pues al final vamos a hablar sobre los GIFs con generación de GIFs con Matplotlib, ¿ok? Que son muy útiles para la parte visual, eso vende mucho. Entonces, aquí les pongo ya para concluir, les pongo esta gráfica en donde podemos observar en el eje de las Y el power, la potencia, en el eje de las X la facilidad de uso. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había hablado sobre los IDEs o los editores con los que trabajaba Python? Bueno, tenemos PyCharm, que dice que es muy fuerte, pero no es tan fácil de usar, pues por la parte económica. Luego viene Visual Studio, que también digamos que es no tan fácil por la parte de ese tabú de las no es gráfico, no, difícilmente podemos darle una salida, pero sí se puede, les voy a enseñar cómo. Luego tenemos Spider, que es meramente para interacción entre el usuario y Python con el explorador de variables, la terminal y el editor, y al final Jupyter, que es uno de mis favoritos porque puedes ir haciendo tus notebooks o tus cuadernos con comentarios y con código de tal forma que cuando se lo pases a otro colega o a otro compañero entienda perfecto. También puedes exportarlo en HT, en XML, puedes hacer maravillas con Jupyter. Entonces, sin más por el momento, pues este era parte del webinar, invitándolos a todos para que se unan. Hemos dado también ya otros cursos en los cuales nos ha ido muy bien, entonces, y hemos tenido muy buena respuesta. Entonces, esperemos que en este también nos vaya muy bien, sobre todo por la parte de cómo se pueden optimizar y cómo pueden salir este tipo de datos, ¿ok? Entonces, muchas gracias por su atención. Le cedo la palabra a Fran. Si tienen alguna duda, soy todo oídos. Sí, Miguel, muchas gracias por tu exposición. No sé si tuviesen alguna pregunta. Se está viendo preguntas
que han estado lanzando por el chat. Bueno, acá por ejemplo nos habla Johan, nos comenta si bueno, se podría compartir los códigos para extraer datos de la NOAA, como que lo que es altura, dirección, periodo. También nos preguntan, Johan también nos pregunta si la serie de tiempo y no, las series de tiempo en la frecuencia y el tiempo. Bueno, no entiendo su pregunta. Pero respecto a la primera pregunta, creo que eso de ahí lo vamos a ver en el curso de cómo extraer los datos de la NOAA. En este caso puede ser eh, la parte de C0 descargar o también la parte de ERA 5, que creo que esa parte tú, Miguel, podrías explicarlo que se puede, creo que se puede descargar con una API de Python, ¿no? Sí, esta parte, ¿no? Bueno, gracias por preguntar, Ujú. no me acuerdo de tu nombre, pero sí, sí, la idea evidentemente es que nosotros pues, hagamos el código y pues nosotros lo pasemos a ustedes pues, para que también hay tips, ¿no? Como de ir comentando, para qué sirve cada línea, o sea, ese tipo de cosas que ustedes van a tener, porque a veces como es relativamente poco el tiempo, estos son cursos que se dan en 6 meses, en un semestre, pues tratamos de darles una introducción de todo, ¿no? Sí, también vamos a ver esta parte de descargas. Mira, yo siempre digo algo, si el portal te lo permite, se puede descargar, porque hay portales que no te permiten descargar, ¿no? Te banean. Entonces, sí se puede, compañera, sí creo que una señorita. Sí, bueno, es Joan Camilo, que nos preguntaba eso. Ah, Y creo que sí, eso sí se ha podido, ya he podido ver por parte, como también he sido parte de un curso que ha dictado Miguel y sí he visto que le ha podido descargar datos de ERA 5. Y también lo que vamos a ver es descarga de datos de C0, datos de oleaje, con los archivos que estaba mencionando Miguel, eran los NetCDF. Si es que tuviesen alguna otra fuente, también podemos ver y buscar la forma de que se pueda descargar. Hay otra pregunta, ¿no? Dice, bueno, esto es cuándo iniciará el curso. El curso creo que lo estamos programando para el 13, si más no me equivoco, o bueno, 23 de este mes. Aún estamos definiendo todavía con Miguel. Luego del terminado esta finalización, estaremos lanzando por el grupo que tenemos toda la información eh, que tiene que ver con el curso. A ver, hay otra pregunta. ¿Algún prerequisito para la formación académica en la realización del curso? ¿Uno debe tener formación básica de programación? ¿Qué opinas tú de esto, Miguel? ¿Crees que uno debe tener formación básica de programación o un poco más avanzada? no, Franz, y al que preguntó, la que preguntó, buenas noches. ¿Mm? No, digamos que este curso, si bien está orientado para personas o profesionales en geociencias y profesionales, porque estudiantes y profesionales, no necesitas, digamos, yo no soy programador, pero el conocimiento que fui obteniendo es prácticamente un poquito de álgebra lineal y la sintaxis, ¿no? Entonces, otro ejemplo, mi esposa, por ejemplo, mi esposa es abogada y ella trabaja con Python. Entonces, si bien la curva de aprendizaje ha sido mayor en alguien que trabaja en este tipo de ciencias, pero está utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, no necesariamente, evidentemente también tenemos o generamos algunos PDFs en donde podemos darte ejercicios para que tú vayas practicando si digamos que consideras, ¿no? Pero desde nosotros vamos a ver desde la parte de instalación, brevemente la parte de instalación, la parte de cómo se genera un ambiente, cómo se genera, cuál es la sintaxis, desde cómo es la calculadora de Python, cómo se escribe una variable, tipos de datos, condicionales, ciclos, que prácticamente es lo que utilizas, ¿no? Entonces, yo he tenido en los otros cursos gente que de plano me dice, ¿sabes qué, Miguel? Yo no sé nada, ¿no? Entonces, no sé nada de programación. Entonces, metes al curso y me dices luego al final, ¿no? Entonces, al final vemos y les va bien, porque también digamos que tratamos de que el curso también sea bastante interactivo, ¿no? Hay cursos en donde te dicen las preguntas al correo o al mensaje y nosotros no.
Fran ya lo vio, que es como, a ver, ¿en qué duda tienes? Listo, en esto. Ah, bueno, y lo corregimos ahí, ¿sabes? Entonces es muy amigable, eso ayuda mucho, es muy amigable de una u otra forma, está hasta personalizado y pues eso ayuda mucho, ¿vale? Sí, entonces, bueno, para responder a Oscar, terminar de responder, bueno, como dijo Miguel, no es requerimiento tener un conocimiento avanzado de la programación, porque, bueno, como dijo Miguel también, he sido partícipe de uno de sus cursos y mm, he visto donde personas que no habían tenido conocimiento de programación, compongo un ejemplo que era un compañero que conocemos Miguel y yo, que se llama Renzo, no tenía conocimiento, pero bueno, aprendió, o sea, la clase fue muy dinámica, entendible y se pudo tener, pudo llevarse algo enriquecedor, bueno, o sea, no es que, pucha, salió, digamos, un programador experto, ¿no? Pero entendía la lógica de la programación. Eso es creo que lo más esencial, ¿no? Entender la lógica de la programación para saber qué cosas mover en el código. Nos dicen también, a ver, eh, bueno, esta información del curso, datos de validación de modelos de olas. Bueno, creo que eso de ahí se está refiriendo a eh, cuando hace un proceso de, o sea, una modelación con datos, a ver, globales a datos regionales. ¿A eso te refieres, Miguel? O bueno, Miguel el que preguntaba, No, ok, no a ti, ok, Miguel. sí. Sí, porque si me dices datos para validación de modelo de olas, entendería eso. Bueno, en este caso, si quieres validar un modelo, tendrías que hacer mediciones en tu zona de estudio. A ver, yo complementando un poco Ujú. lo que dice nuestro colega Franz, entendiendo lo que dice el tocayo Miguel, datos para validación de modelos de olas. Bueno, por ejemplo, podemos tener los datos de las boyas de la NOAA, no sé, o de alguna otra boya que sí haya abiertas. Entonces, luego les puedo pasar los tips, hace parte del curso. Entonces, sí se puede generar, pues evidentemente hay que ver si, por ejemplo, estás corriendo una configuración, hablándote del SWAN de Janssen, por ejemplo, y tu serie de tiempo, el error que estás midiendo no es Janssen y estás por acá con ST6, con X coeficientes, entonces ves que una se acopla más, puedes hacerlo, ¿no? Entonces, sí, son tips que se van dando, ¿no? Pero sí, digamos que como también he trabajado con modelación y con validación, entonces tengo clara esa parte, ¿vale? Hablábamos creo que también hay de diagramas para esa parte. ¿Listo? Sí. Eh, a ver, nos pregunta también, bueno, Joan Camilo nos está preguntando nuevamente, en la serie de tiempos se analizará las tendencias estacionalidades. O sea, si quiere ver las tendencias estacionales, ¿no? Bueno, esto sí podríamos verlo, evidentemente, lo padre de que sea interactivo, creo que fue con Renzo, con un compañero de France, en donde él nos puso unos datos y le pedimos permiso para compartirlos con todos. Entonces lo acoplamos, ¿no? Entonces acoplamos ese ejercicio para todos y fue padre. Sí se puede hacer metiéndolo en la parte de, ya te digo dónde, metiéndolo en la parte de acuerdo a las necesidades, ya te digo, en la parte de, sí, en la parte estadística, ¿no? Sí, aquí había una parte estadística que no mencioné de climatologías, tipos de correlación, rosas y demás. Ujú, perfecto. No sé si alguien tuviese una pregunta que, bueno, puede prender su micrófono si es que este, tiene consultas, o en todo caso escribir por el chat que los podemos leer. Bueno, la información respecto al curso se les estará enviando el día de hoy al grupo que, bueno, ahí estamos dejando un enlace en el chat, a ver pues si es que se pueden unir para que puedan recibir la información que requieran. El curso, creo que lo estamos programando para el 23, si más no me equivoco, para el Sí, 23 de este mes. sí. Y toda la información lo vamos a estar enviando de manera interna. Si hay alguna consulta, pueden levantar su mano o, como les dije, lanzar algún comentario por el chat. O si no, ya para dar por finalizado la reunión. Sí, hacérnoslo llegar, cualquier cosa, Ujú. pues Franz
Franz o yo estamos para atender dudas, entonces, sí, estamos a su disposición, ¿vale? También se va a compartir lo que es la presentación que se realizó el día de hoy, también por el grupo. En caso de quieran obtener esta presentación, se le va a compartir, se va a mandar por el mensaje del chat a todos de frente al grupo. Una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Miguel, yo tengo Windows 11. ¿Eso sería algún inconveniente para la instalación de programas o no habría inconveniente? No, no hay tema con Windows. Ahí en la imagen que les presenté que se las va a mandar Franz, dice los requerimientos, entonces puedes hacerlo en Linux, en Macintosh, bueno, en Mac o en Windows. Entonces, no, Anaconda, digamos que funciona para todo. Yo principalmente trabajo en Linux, pero la probé ahorita con Windows y no tengo ningún problema, no hay problema. Listo, gracias. De nada. Bueno, parece que no hay más consultas. Agradecemos por haber participado en este webinar gratuito que se realizó el día de hoy. Y también te agradecemos a ti, Miguel, por haber brindado parte de tu experiencia y también dar a conocer qué es lo que se va a tratar en el curso. Eh, bueno, sin más, bueno, creo que hay una pregunta. ¿En qué se diferencian las librerías de MATLAB y Python? Bueno, eso lo puede responder Miguel. Nos pregunta ¿en qué se diferencia las librerías de MATLAB y Python? No quería hablar de MATLAB porque es un cariño que ya dejé ir. Bueno, para empezar, MATLAB es totalmente de paga, ¿no? Entonces, tienes un permiso, bien lo puedes craquear, no se debe de hacer. Tiene módulos, para empezar es de paga, tiene módulos, yo diría que un poco limitados a la parte de los módulos que te genera, o hablándote de las paqueterías. Para empezar, Python trabaja con módulos, ¿no? MATLAB trabaja como tal con los paquetes, ¿ya? Con los set que se llaman, los PAT. Entonces, un ejemplo, en la generación de mapas, en MATLAB tú puedes trabajar con mmap. Para generar un mapa con mmap, con una línea de costa de alta resolución, que te estoy hablando que es de 5 metros, un ejemplo, de 4 grados en longitud y unos 7 en 4 de latitud y 7 de longitud. Estamos hablando que se te puede demorar si tienes un Core i3, un Core i5, no sé, unos 8 minutos, unos 5 minutos, y en Python es más rápido, ¿no? Si quieres realizar una interpolación, vamos a la parte de interpolación, la forma en cómo estructura los datos Python, o cómo la estructuras en Python, tiende a ser más rápida que MATLAB. Recordemos que MATLAB trabaja con laboratorio de matrices, y en Python trabajas con array, con listas, con diccionarios, con lo que quieras, ¿no? Entonces, una diferencia de lo que yo te acabo de decir es el tiempo, el costo y el tipo de módulos que tiene, ¿no? Si mmap no te sirve, no tienes otra opción. Y en Python tienes Car2Py, Basemap, incluso tú puedes cargar tus propios shapes, ¿no? Entonces, no sé si te logré dar la respuesta, pero prácticamente esas son las diferencias, ¿vale? Que yo encuentro, que es gratis. A ver, vamos a ver esta. Hablando de datos anagráficos, ¿cómo se compara la capacidad de Python con otras herramientas como si, híjole, para empezar, gracias por tu pregunta, Yassi. La forma en cómo estructuras tus datos es súper importante, ¿no? No tengo aquí en esta computadora un ejemplo, pero el ejemplo que te daba, en donde teníamos esa como archivo de datos, ¿te acuerdas cuando presenté como unos datos sobrepuestos, como un acordeón de datos? Entonces, si tú quieres hacer la extracción de muchos archivos en Python, hablándote de miles de archivos, pues la vas a hacer más rápida si la sabes estructurar, ¿no? Ya sea con XDF, que no es recomendado, o con XArray, que es súper recomendado. Tiempo. Con el programa que hice CDO,
Yo creo que una vez lo usé o 2 veces en la licenciatura, también era bueno, pero cuando le intentabas agregar más datos, o sea, muchos datos, se trababa, ¿no? Entonces, y creo que, no sé, tú me dices, no desconozco, tiene años que no trabajo con él, la parte de instalación. Entonces, para datos oceanográficos, hablándote de cualquier variable, puedes extraer puntos, que también lo puedes hacer en CDO, datos puntuales, lo puedes también trabajar en los promedios, la parte de gráficas es mucho más manejable en Python. Entonces, no sé si te ayuda, es que tiene mucho tiempo que no lo uso. ¿Alguien más? Vamos a ver qué versión hay del que me preguntaste. Bueno, creo que no hay más consultas. Agradecemos a todos por haber participado esta noche del webinar. Y como les dije, si tienen más consultas, vamos a dejar el chat abierto y vamos a enviar la información a los que estén interesados en el curso. No tengan temor por llevar el curso. Muchas veces, hay veces se tiene un temor por parte de programación, pero eh, la metodología que utiliza Miguel, bueno, yo mismo he sido partícipe de eso y es una muy buena enseñanza que da y también tiene una paciencia también para enseñar. He sido testigo de cómo personas que no tenían conocimiento de Python o programación, más bien dicho, han podido entender la lógica de la programación. Bueno, en este caso es como les dije, es entender la lógica de la programación. Bueno, sin más, Miguel, te agradecemos como parte de Hidroyaku haber sido partícipe o bueno, ponente de este webinar y también a todos los participantes. Bueno, también hacerles informar que estaremos publicando en estos días, entre hoy y mañana, el flyer del curso y vamos a hacer un sorteo de becas. Ahí también vamos a publicar y le vamos a dar unas pautas para que puedan participar y ser ganadores de la beca. Bueno, sin más, les agradecemos y buenas noches con todos. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Franz. A todos, muchas Doy por, gracias por ajá, asistir. ok, doy por finalizado la reunión y muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego.